Juliana Ortiz Ruano nació en Ecuador en 1992. Poeta, con 2 libros editados, So Voz y Canciones desde el fin del mundo. Ha recibido una mención honorífica en el concurso Poesía en Paralelo en 2017. Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas y plataformas de países de Latinoamérica como de España y Portugal. Vamos con ella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, en Buenos Aires, yo. Y ella está en Ecuador. Ella es Juliana Ortiz Ruano. ¿Cómo estás, Juliana, aquí con nosotros? ¿Cómo estás? Muy contenta, Silvia, agradecida y de estar aquí compartiendo contigo. Para mí es un gran honor. Gracias, Juliana. Bueno, Juliana es una partícipe de muchos procesos culturales relacionados a la poesía, de festivales. También ha pertenecido a la edición de una publicación en el pasado y tiene 2 publicaciones sobre poesía, una llamada So Voz y la última Canciones desde el fin del mundo. En las cosas que he podido leer, me interesó mucho esta explicación que daba tu interés por la mitología. Y en esta interfase que intentaste hacer con tu último libro entre mitología nórdica y mitología de tu lugar de origen en Ecuador. ¿Por qué tu interés por la mitología y qué tema, tal vez en particular, te ha interesado de la mitología? Bueno, la mitología para mí, creo que ese interés que nace por lo mitológico tiene que ver con el lugar de donde vengo, ¿no? Porque pues hay un montón de recopilación oral de mitología que se utiliza de distintas maneras, ¿no? Para reconocer el comportamiento o el reconocer específicamente de un territorio, pero también una forma en la que los conocimientos, vamos a decirlo de esta manera, ancestrales, se transmiten también de generación en generación, ¿no? Y a mí me interesa mucho lo mítico porque considero que a través de lo mítico, si revisamos, por ejemplo, la mitología de diversos pueblos de mar, se desdibujan estos vínculos o se desdibujan las ideas de nación o Estado, ¿no? Sino que se genera una otra posibilidad de la identidad, una identidad un poco más fluida, una identidad que puede llegarse a emparentar e incluso lo imparentable, ¿no? Lo raro y lo extraño y lo lejano. Porque considero que lo mitológico nace desde un lugar de observación comunitaria y en esa observación comunitaria, cuando se crea lo mítico, puede llegar a suscribirse en distintos lugares similares, donde se observe de la misma manera o donde se trabaje de la misma manera un grupo específico de sociedad. Y considero que lo mítico desdibuja estas fronteras, ¿no? Imaginarias que tenemos como la estatal, la nacional, la étnica, desdibuja esto porque tiene que ver más con una búsqueda también lo mítico, más que con una certeza. Entonces lo mítico, en ese sentido, para mí, puede ser como una especie de relleno del vacío histórico que a veces algunos pueblos llegamos a sentir de la historia que nos cuentan como historia nacional. Entonces lo mítico escapa un poco a esto comprobable y se da como esta línea de fuga, este punto de fuga entre lo real y lo ficcional, ¿no? Y además lo mítico siempre va creciendo, porque si tú me cuentas un mito, yo voy a contar ese mito también con mi experiencia, ¿no? Y lo voy a agrandar, lo voy a cortar, también el tono de la voz que yo utilice mientras cuente el mito le va a dar una connotación distinta, y todo eso me parece maravilloso. Y creo que lo mítico tiene como este flujo importante y creo que hay que revisarlo, justamente por eso. ¿Hay algún tema dentro de la mitología que te ha interesado, que una, digamos, las mitologías que has revisado? Sí, a mí me interesa mucho, sobre todo la idea de la observación del mar, de los pueblos de mar, de cómo se relacionan con los mitos a través del cuidado, sobre todo el cuidado y el respeto que se le tiene al mar, a pesar de que son culturas navegantes, ¿no? Tanto las culturas que yo revisé, afrodescendientes de América, de Esmeraldas específicamente, pero también de distintos lugares de mar, donde hay asentamiento negro. También este vínculo con el mar, a pesar de que se lo navega, hay un respeto y una idea coherente o una noción real de saber que el mar es intangible como tal, que no se puede aprender el mar,
que se lo puede como trabajar, se lo puede vincular, pero que la única certeza como tal es el mar, no la tierra. Entonces, esa forma de concebir este vínculo con el mar me parece interesante y creo que ahí genera otro parentesco, ¿no? A partir de esa necesidad de entender al mar como un ser también, como un ser importante que tiene su propia forma. Y creo que esos son los vínculos que yo fui encontrando en estas culturas completamente disímiles entre sí, y me interesaba como esto, emparentarlas de alguna manera a través de ese respeto y ese encuentro interesante con el mar. En otro momento también hablabas, no de versos con respecto a tu trabajo poético, sino de cantos. ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, justamente no sé si mis poemas tengan como la, el formato específico de canto clásico, pero a mí me interesaba la idea de canto más que de verso, porque, bueno, hay un proverbio de la etnia Fan de Guinea Ecuatorial que dice que el llanto, la poesía y el canto se generan cuando el cuerpo o cuando la persona atraviesa algo tan complejo, tan fuerte, que no puede ser dicho de manera coherente, ¿no? Como que de alguna manera la palabra o la comunicación, esta gran ficción, digamos, humana, de la comunicación se nos complejiza, se nos escapa, ¿no? Porque lo que atravesamos es mucho más fuerte. Entonces me interesaba mucho pensar en el canto como en esta peregrinación que trabajo en Canciones del Fin del Mundo, como canto, como eso que ya excede de alguna manera a lo comunicacional, utilitario, sino que va como dando ciertas nociones, ¿no? Porque en los cantos de Canciones del Fin del Mundo hay como una idea, digamos, no se entiende de manera literal, pero podemos ir entendiendo que la voz poética que convoca a los otros elementos que están dentro de los cantos está peregrinando hacia un lugar que nunca se dice qué es, ¿no? Y creo que peregrinar, no sé, pienso por ejemplo en los cantos gitanos, en los cantos de distintas diásporas, ¿no? Que hablan que cuando se trata de un peregrinaje tan fuerte, siempre se trabaja el canto también, ¿no? Hay muchos cantos de peregrinación y de migración y de movilidad. Y es muy interesante para mí revisar la categoría de canto, no solamente como el canto clásico de la tradición literaria, sino también de cómo, por qué la boca canta, cuándo la boca canta, ¿no? ¿Por qué se genera un canto? Y creo que en ese sentido el proverbio Fan llegó a mí de manera oportuna, ¿no? La idea de canto cuando pues la boca o el lenguaje no nos es suficiente, por decirlo así. Comprendo. Bueno, también describís que tu pertenencia a una ciudad, a una región que está en la frontera, donde la migración es una práctica común, la peregrinación, la migración hacia otro lugar incierto, también como puede ser en esos casos, ha incidido en tu escritura. ¿Esto es así? Sí, por supuesto. Es interesante ver cómo, por ejemplo, mi familia o la gente que está, digamos, de mi isla o de la ciudad, no ve... Un momento, está pasando una ambulancia. La dejamos pasar. Hoy una ambulancia es es parte del sonido de la ciudad, de la vida cotidiana. Así es. Bueno, claro, la gente de donde yo vengo, mi familia, mis amigos, no ven como mudarse de ciudad o salir de la isla como migración, porque Ajá. también tenemos como esta idea de que migrar solo es pues irse a Europa o no sé, salir del país, digamos, de lo que nos dicen que es país, porque igual nuestra isla está mucho más cerca de Colombia que de Ecuador, en ese sentido. Y es interesante, yo sí lo veo como una migración, porque cuando uno viaja, sea del interior a la capital o a la ciudad, a una ciudad más grande, no son ni las palabras iguales, ni la comida igual, ni la ropa, ni la costumbre, ¿no? Las dinámicas que se generan dentro de la sociedad en la que pues, nosotros salimos es completamente distinta a la dinámica que tenemos en el lugar de donde venimos. Y en ese sentido, creo yo que también tenemos que empezar, digamos, a revisar esas migraciones chiquitas, ¿no? Esas movilidades, en teoría, cortas, que también se trabajan dentro y que también nos generan una afección humana, ¿no?
y es como que de alguna manera de donde vengo siempre está todo marcado por la migración, por la ida, ¿no? Es como natural irse de la isla, porque pues en la isla, me acuerdo cuando estaba chica no había ni luz, yo no viví mucho tiempo ahí, he ido como de vacaciones, viví siempre en la ciudad de Esmeraldas, pero siempre estaba como yendo y viniendo, porque pues estaba la familia, las festividades, siempre hay como esa idea de ir y volver, ¿no? Y a mí me interesa mucho ver los elementos que las personas llevan en las migraciones, ¿no? Así sea que te vayas, digamos, de la ciudad, del campo, de la isla a la ciudad. Ver cómo una lancha puede llevar desde ropa hasta animales marinos, o sea, toda la materia que nosotros queremos llevar, ¿no? En ese peregrinaje. Nos aferramos a unas cosas incluso loquísimas que a mí me dejan pensando mucho y me generan en sí una pulsión poética también. Y creo que en mi poesía se nota mucho la idea de, pues, del peregrinar también, del caminar la ciudad, del andar, del perderse, pues de eso, de revisar estos espacios también desde la movilidad, porque creo yo que siempre estamos migrando, ¿no? De alguna manera. Pienso que las movilidades pequeñitas que hacemos dentro de la ciudad también son una forma de migración en el que cambiamos el lenguaje según el espacio donde estamos, ¿no? Y si estamos en nuestro barrio o con nuestra familia, tenemos un lenguaje, pero pues si vamos al centro o vamos a otro sitio, hay otro lenguaje y pasa mucho con las culturas, por ejemplo, racializadas, que tienen igual su propio idioma, etcétera. Y eso se ve, digamos, yo lo trabajo de una manera tal vez bastante soterrada, no tan evidente en mi poesía, pero pues sí, me interesa mucho la movilidad humana como tal. Eh, ¿Te reconoces en alguna tradición poética, autores que te hayan interesado, a los cuales tal vez volvés? Sí, yo de muchas formas me construí leyendo poesía del Caribe, ¿no? Poesía cubana, poesía de todo el Caribe, específicamente lo que se traducía, gracias pues a la Casa de las Américas, por ejemplo, que ha traducido desde Brad White hasta Aimé Césaire, ¿no? Y todo esto nos llegaba pues a la ciudad de Esmeraldas a través de ciertas bibliotecas que tenían como vínculos con otras bibliotecas de Cuba o con bibliotecas españolas. Y siempre estuve leyendo mucho lo que llegaba de Cuba, sobre todo, porque pues en Esmeraldas también mi familia tenía un vínculo con el Partido Comunista y pues había mucha literatura cubana como llegando, ¿no? Y también habían traducciones cubanas, no sé, por ejemplo, de Mayakovsky, y después, bueno, me encuentro con la literatura, con la poesía de Marosa Di Giorgio, que ha sido para mí, a pesar de que uruguaya y que tal vez no hay un vínculo como directo, pero por ejemplo, todo este universo agrario que Marosa Di Giorgio convoca en su poesía, ha sido para mí también una oportunidad de lectura, ¿no? De estética, de poder saber que pues la chacra, el huerto puede ser también un espacio literario, ¿no? Y eso, podría nombrar todos los autores caribeños a los que leo, pero pues ahora específicamente estoy mucho leyendo a Kamau Brathwaite, que me interesa mucho también el concepto de la marea eléctrica, ¿no? Estudiando un poco la marea, no solamente, digamos, desde lo geográfico o desde lo, desde lo filosófico también, pero también desde lo poético, ¿no? Y desde lo histórico, porque de alguna manera Kamau Brathwaite vincula estas tres ramas en su poética. Y eso, no sé si respondí la... No, sí, sí. Y este periodo que nos está tocando vivir de aislamiento, ¿no? Donde el llorar, el cantar, la poesía ocupan un lugar, fundamentalmente la difusión de la poesía a través de las redes, ¿crees que te ha aportado algo nuevo, un descubrimiento, un asombro nuevo que no tenías antes? Sí, totalmente. O sea, es un poco fuerte decir, pero pues a mí en realidad el año pasado me sirvió mucho para darme cuenta de que tenía por lo menos unos 5 años sin descansar, ¿no? Como estar siempre como haciendo cosas y gestionando cosas y realmente no me daba tiempo para mí misma. Y en ese tiempo que estuve como que en encierro total de la cuarentena,
que acá en Ecuador fue muy fuerte, pues muy triste también, yo me di cuenta que de alguna manera lo que yo escribía estaba siempre pensado en que el otro me entienda. Es como que de alguna manera yo me traduzco a mí misma cuando escribo. Y empecé como un experimento de escritura en el que no me traduzco, sino que me dejo llevar por el ritmo y por el deseo, ¿no? Un poco, no sé, pensando un poco en Clarice Lispector. Y bueno, pues esperemos que ese experimento que hice de escritura salga pronto y ahí podemos como que hablar un poco más del tema, pero yo sentía que todo el tiempo, incluso en canciones, sobre todo en Sovoz, porque en Sovoz fue un libro que escribí muy chica y estaba como a tientas, poniendo las palabras como tejiendo las palabras, así como intentando que se entienda lo que quería decir, y es como una traducción de sí misma. Y dije, bueno, esta vez quiero tomarme estas licencias, ¿no? En el 2020 de alguna manera había esa posibilidad de que podíamos desaparecer. Entonces dije, bueno, ya que estamos así tan a la deriva, me puedo dar como este lujo de escribir algo en el que no me traduzca, sino eso es lo que estoy como trabajando ahora, pensando un poco más el lenguaje desde un lugar no tan apretado, por decirlo así, sino soltar un poco este lenguaje. Comprendo. Describís también los poemas de Canción del Fin del Mundo como un poema largo que ha sido separado. Entonces la idea sería, ¿cuándo considerás que está terminado un poema para vos? Es súper difícil decir que un poema está terminado porque yo realmente no entiendo si... Para mí yo siento que estoy escribiendo solo un poema entero, desde Sovoz hasta actualmente. Y creo que se está cortando la conexión. No, Seguimos, ya. seguimos porque ahora estamos. Ya, perfecto. Y yo pienso que, bueno, una vez yo leí un decálogo, como un decálogo de escritura que escribió un poeta chileno que me llamó mucho la atención y que de hecho ahora en talleres que doy para chicos siempre les leo este decálogo, ¿no? Y creo que un poema termina, desde mi punto de vista, cuando tú sientes que cierra con algo que te explota la cabeza. No sé si estoy explicándome bien, pero para mí la culminación de un poema es importantísimo, mucho más que el inicio. El inicio es súper importante, pero por ejemplo, pienso, no sé, en las novelas, que la primera oración de una novela es trascendental, tiene que ser como la oración para pues trabajar, como que generar este vínculo inherente con el lector, ¿no? Pero yo pienso que en la poesía pasa todo lo contrario, que es el final del poema el que nos revela algo de alguna manera, porque yo sí siento que los poemas son reveladores, o sea, al menos los poemas que me interesan a mí, digamos, tienen algo de revelación, ¿no? Algo que te abre una especie de ojo en la frente, no sé. Y eso, yo pienso que un poema termina en tanto que termina, entre comillas, porque yo creo que realmente varios poetas escriben un poema largo toda su vida, ¿no? Y yo me pienso desde ese lugar. Pero claro, yo pienso que un poema termina cuando ya sientes, desde mi punto de vista, ya sientes que aquí umbral o el de la revelación. Aquí abres la puerta. No es que termina, el poema termina, pero hay una puerta en el que el lector va a culminar el poema. Bueno, vamos a ver si continúa, pero me parece que no va a poder continuar, o sí, vamos a ver qué pasa. Tiene una mala conexión. Bueno, tal vez tenemos que despedirnos aquí de Juliana Ortiz Ruano y escuchar un poema de ella. Muchas gracias. Madre, sueño con mi cadáver todas las noches. De mi vientre cuelgan dos seres que no quisieron nacer. He renunciado a todo lo que me hacía infeliz. He renunciado a todo. He renunciado. Solo hasta que te arrancan a dos manos el esternón, abres los párpados
y barres las costras secas que tapizan el piso de tu cuarto, solo hasta que alguien mete su mano en tu ombligo y extrae una víscera sangrante que late caliente al aire, conviertes en arcilla la casa y la intentas moldear o la aplastas de una vez. Madre, tengo 23 años y parece un siglo. Sueño con mi cuerpo tieso todos los días. He renunciado a tanto y ¿por qué estas ganas de llorar? ¿Por qué las heridas saturadas se abren y sangran otra vez? ¿Por qué el silencio que diseca mis huesos? ¿Por qué la puerta sigue cerrada frente a mi rostro? He renunciado a mí, he renunciado. Me abandoné cada tarde. Juliana espera por mí en alguna estación lejana. Impaciente se come las uñas, los dedos. Juliana se come. Madre, sigo hablando de mí a la gente como si esto importara, como si la manta se levantara y me dijeran que deje de llorar, que todo fue una broma de mal gusto, que ahora puedo reírme a carcajadas de mí y de mi vientre, que todo ha sido una broma de muy mal gusto, que esto no soy yo, que afuera de la manta hay vida en serio. Madre, he renunciado a todo lo que me hacía infeliz. ¿Por qué la muralla sigue creciendo? Madre, no debí salir de tu vientre. Mira mis huesos, mira su fragilidad, mira los días que se posan lilas bajo mis ojos, mira mis manos transparentes. La muralla tiene vida. A mi alrededor todo exhala más vida que yo. Y chao.